Hola, hola, ¿cómo están? Los invitamos a que nos vean en el periódico El Colombiano, porque además hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del registrador Hernán Penagos. Buenas tardes, registrador. Bienvenido a Medellín. Qué bueno tenerlo por acá. Pues muchas gracias, Luz María. ¿Viene a menudo? Sí, venimos a menudo porque tenemos, digamos, Medellín es un país, un departamento muy importante en los temas misionales de la registraduría. Hemos abierto inclusive registradurías y puntos de atención en varios lugares. Abrimos una en la Claro. Poljarra, en la plaza, ¿cómo se llama? La zona mayorista, en la Sí, central en la mayorista central abrimos mayorista, un muy nuevo punto de importante. atención. Entonces, Cerca de acá, además. cerca. Sí. Entonces, estamos viniendo muy seguido, así que muchas Ah, gracias. Saludo a toda la audiencia y muy complacido de estar aquí con qué ustedes. bueno, ¿no? Además, usted es el gran protagonista. Pues de hecho, hoy estamos a jueves grabando esto. Ayer, miércoles, era aún más protagonista porque le iba a tocar hacer la consulta popular del presidente Gustavo Petro. ¿Se salvó esa consulta o usted qué cree? Bueno, yo no sabría decir, por lo menos respecto de lo que ya ocurrió en el Senado de la República, pues hay una decisión. Entiendo que ahí hay algunos otros recursos que han presentado, pero la registraduría simplemente está un poco como a la espera de lo que tenga que hacer. La registraduría siempre está preparada para realizar elecciones. Mire, le cuento, cerca de 30 elecciones atípicas tenemos que llevar a cabo este año, entre esas 4 gobernaciones: Bichada, Putumayo, Magdalena Impresionante la y San cantidad de Andrés. elecciones atípicas. Es impresionante, no tiene precedente el país en una circunstancia de esas, ¿no? Están tumbando y se están eligiendo muchos gobernantes que no están habilitados y terminan saliendo y se vuelve un problema, De ¿no? acuerdo, una cantidad de decisiones de los tribunales y del Consejo de Estado por doble militancia por apoyos. Insisto, ya son 4 gobernadores que Esto hoy es fueron muchísimo, de declarados 32, nulos. de Mucho. 32 o una octava parte. Registrador, y usted dice que para la consulta usted estaba listo. ¿Había plata? Porque lo que se dice es que valía 750.000 millones. ¿Estaban esos 750.000 millones para hacer la consulta? No, no teníamos los 750.000 millones, estamos preparados desde la logística, teníamos claros los presupuestos, los registradores ya muy capacitados y el equipo de la registraduría, pero los recursos aún no estaban. Los recursos, como son contingentes, porque la Pues porque registraduría tiene recursos en función de lo que de lo que ya tiene preparado, pero las cosas que van llegando nuevas, como por ejemplo esta consulta o las elecciones atípicas de las que hemos venido hablando, esos recursos no los tiene la registraduría y necesitaba pues obviamente que gestionarse ante el Ministerio de Hacienda. Pero usted tuvo oportunidad, usted mismo informó que se reunió con el presidente Gustavo Petro. Eso fue hace como un mes o No, algo eso más. fue hace como una semana y media, algo así. Una semana y media. Y el presidente Gustavo Petro le dijo que él le iba a poner esa plata para la consulta porque él estaba más o menos ya embarcado en su consulta. Sí, del departamento administrativo me llamaron que el presidente quería una reunión de trabajo conmigo. Fui y hablamos sobre esos temas, entre otros. Por ejemplo, preguntó un poco que cómo serían los tiempos de la consulta, cuáles serían el calendario electoral propuesto. Le anuncié, por ejemplo, que la consulta no solamente se votaba en el país, sino en todos los consulados donde hay puestos de votación. Luego era una logística bien importante y también pues le señalé la necesidad de que esos recursos tenían que gestionarse desde el Ministerio de Hacienda porque la registraduría no los tenía. Digamos, esa fue un diálogo un poco en función de una posible consulta, pues que... Y él le dijo que tenía la plata, que de dónde iba a sacar esos 750.000 millones para hacer esa consulta. No me dijo de dónde lo sacaba, pero sí se lo planteé claramente que la registraduría no tenía presupuesto para eso y que necesariamente tendrían que gestionarse con el Ministerio de Hacienda. Como ocurre, Luz María, cada que anulan un alcalde o un gobernador. Ejemplo, tenemos elecciones en Bichada dentro de un mes. Bueno, esta semana tenemos elecciones en un municipio pequeño, hoy va Santander, entonces de todo tipo. Cada que se presenta una nulidad de una elección, la registraduría hace un presupuesto, lo radica Hacienda y Hacienda tiene A que ver si entregar los Hacienda, recursos. de dónde busca la plata para... Sí. Porque, por ejemplo, ya se viene una temporada importante de elecciones. Estamos ya a menos de un año de las elecciones parlamentarias. Pero antes de las elecciones parlamentarias se han inventado, por decirlo de alguna manera, otro tipo de elecciones, las internas de los partidos, que son ahora en octubre, y después las interpartidistas. ¿De las internas de los partidos va a haber este año? Ya está programado para el 26 de octubre elecciones, consultas internas de los partidos. ¿Y se han inscrito varios partidos o tienen tiempo todavía Hasta ahora ninguno. Tienen hasta 26 de julio para informar si van a participar o no
o van a llevar a cabo consultas internas. Ujú. Si lo hacen, el 26 de octubre habrá que convocar nuevamente a 41 millones de colombianos para que decidan sobre cualquier circunstancia que los partidos quieran que los colombianos opinen. Otros 750.000 millones de pesos. Sí, si Como dicen por ahí, la democracia cuesta. Cuesta y cuesta mucho. Si los partidos deciden, en Colombia hay 31 partidos, si los 31 partidos o uno solo decide acudir al mecanismo de la consulta interna, hay que convocar a todos los colombianos, 750 millones. Son cifras descomunales, pero así Para funciona un la democracia. solo partido, si digamos Colombia Humana decide que va a elegirse, ¿tocaría montar todas las mesas de todo el país? Cualquiera que sea, desde un partido hasta los 31. Si uno solo de ellos Toca requiere... proponerles que lo hagan por encuesta, porque es que ese costo porque me acuerdo lo que pasó, creo que fue hace 4 años o hace 8, cuando el Partido Liberal votaron por Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Y resultó para ellos más perjudicial porque al final estaba muy frío el ambiente, la gente no estaba en modo de elección y resultó yendo muy poquita gente a votar y nos gastamos mucha plata y eso prácticamente inhabilitó a Humberto de la Calle para hacer otro tipo de coaliciones, ¿no? De acuerdo, eso es muy buen ejemplo. Por esas épocas se llevó a cabo esa consulta, la participación de la ciudadanía fue muy baja y obviamente pues eso generó toda una movilización del país para una participación muy pequeña y unos recursos muy importantes. Entonces, este momento, este 26 de octubre, es un momento de una consulta interna semejante a esa que ocurrió. Y mire, en esa época también igual solo participó una organización política, el Partido Liberal. Y la votación fue muy escasa. Sí, fue muy escasa. Por eso le decía que participe uno o los 31 partidos que hay hoy en Colombia, se tiene que convocar a los 42 millones de colombianos. A propósito de la conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro y a propósito de las elecciones que vienen, pues uno de los grandes contratistas de la registraduría es Indra, que ha sido una empresa pues que algunas personas y en particular el presidente de la República le ha puesto un manto de duda sobre ella. ¿Qué va a pasar con Indra? ¿Va a seguir? ¿Usted confía en ella? ¿Qué puede decir? ¿Y el presidente se la mencionó de alguna manera? No, no me la mencionó, pero aún no puedo decirle qué va a ocurrir con esa empresa y con cualquier otro proveedor que tiene la registraduría porque aún no ha iniciado el proceso de convocatoria pública para los servicios electorales. Es decir, la registraduría una vez cuente con todos los recursos para las elecciones de Congreso y Presidencia, lo que tiene que llevar a cabo es una invitación pública donde pueden participar tanto firmas colombianas como extranjeras y una vez llevada a cabo esa invitación, pues los quienes cumplan los requisitos y terminen designados son los que prestan el servicio. Entonces no sé decirle hoy si esa firma continúa o no, porque insisto, se va a hacer una convocatoria pública, que en este caso será una convocatoria nacional e internacional. Pero usted ya ha trabajado con Indra como registrador. ¿Su registraduría ya no le ha tocado con Indra? No hemos tenido que trabajar con esa empresa porque esa es una empresa española. Esa empresa, por ejemplo, ha hecho en el pasado cierta parte del proceso electoral, lo que se conoce como consolidación y divulgación. Y eso es consolidación y divulgación, generalmente se contrata para el proceso grande de presidencia. Entonces aún no hemos tenido relación con ellos. Bueno, y en el caso, el presidente Gustavo Petro, de todas formas, y el gobierno en estos días está diciendo, vamos a proponer otra consulta, ya sea por la laboral o por salud o por otros temas. ¿Qué pasaría en el evento de que haya una consulta? ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuándo se podría hacer? ¿Cómo está preparada la registraduría en caso de que aparezca una consulta? Bueno, sería la misma situación. En el evento en que se proponga una nueva consulta popular en el país, tiene que surtir el rigor normativo que establece el artículo 104 constitucional y la ley 1757. Es decir, tendría que ir al Senado, el Senado tendría 30 días para tomar una decisión, después adoptarse la decisión por el Senado y si es negativa, pues no pasa nada, y si es afirmativa, los 3 meses después o hasta 3 meses después se llevaría a cabo la consulta. Es decir, tiene que cumplir un plazo que más o menos calculamos es de 4 meses. 1 mes en el Senado, que es el tiempo que tienen para debatir y decidir, y 3 meses para convocarle, llevar a cabo el proceso 3 electoral. o más meses. No puede ser superior a 3. Ah, no, porque estaban planteando que podían aprobar una consulta si fuera a votarse después de elecciones. Entonces no daría... No es posible. He escuchado en los medios algo semejante. No es posible
convocar o aprobar una consulta de este estilo, es decir, convocada por el presidente de la República para votarla después de los 3 meses. La ley dice claramente que una vez aprobada por el Senado de la República, el presidente de la República tiene hasta 3 meses máximos para convocarla, es decir, dentro de los 3 meses siguientes. Luego no se puede aprobar una consulta, insisto, las convocadas por el presidente de la República si superan los 3 meses. Y no pueden coincidir con otra elección, ¿cierto? Con No ninguna. Las consultas populares de origen gubernamental no pueden coincidir con ningún otro acto electoral, dice. Eso es como para el proteger 104. la democracia, un poquito. Claro, los antecedentes un poco de ese tipo de iniciativas o ese tipo de limitaciones buscan un poco que las consultas no se vean permeadas por procesos electorales o por procesos de elección, o que una y otra cosa no terminen, digamos, generando orientando una decisión final. Por eso se dice, no debe convocarse simultáneamente con ningún otro proceso electoral, de manera que los ciudadanos voten de manera clara y precisa sobre el tema del que se va a tratar, y esa consulta no se va permeada por otras circunstancias políticas, por ejemplo. Otro punto que le he escuchado o ha estado por ahí encima de la mesa en la registraduría es el tema del orden público. ¿En qué medida el orden público puede generar problemas para hacer las elecciones, las que vienen, las de Congreso en marzo y las de presidencia en mayo? ¿Ha pensado que podría haber como una suspensión de algunas de las elecciones? Claro, pienso mucho en el tema de orden público y de hecho también se lo relaté y se lo puse de presente al presidente en la reunión, porque en Colombia es, digamos, conocido, no solamente porque lo diga yo, sino lo ha dicho en la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, digamos, todos los quienes se encargan un poco de estudiar los temas de orden público, que hay lugares del territorio nacional donde hay circunstancias importantes de orden público o de deterioro de él. Piense usted, los que conocemos, Cauca, Catatumbo, el mismo Putumayo, donde hubo elecciones hace como un par de meses y también teníamos unos temas de orden público importantes, Chocó, en fin, hay lugares del país donde el orden público se ha deteriorado. En esos lugares hay que trabajar con suficiente tiempo para asegurar no solamente que existan puestos y mesas de votación, sino que la gente pueda votar y pueda hacerlo libremente. Yo me he reunido con el ministro de Defensa, con el ejército y con la policía, para, en lo que se conoce como el Plan Democracia, tener muy identificados esos lugares y conocer cuál es la estrategia de la fuerza pública para asegurar esos lugares y darle garantía a la ciudadanía para que vote. Y eso hay que hacerlo con tiempo, eso no se hace una semana antes de elecciones, ni 3 días. Este es el momento adecuado, yo he venido haciéndolo, entenderá Luz María que yo no manejo el orden público del país, solamente hago elecciones, pero sí me corresponde. ¿En qué términos se lo planteó usted al presidente? ¿En términos de que sí se hicieran elecciones o en términos de que habría que evaluar para suspender eventualmente algunas? No, para nada, en términos de que se van a hacer elecciones en todo el territorio nacional por una razón sencilla, Luz María. Aceptar que no se hagan elecciones en algún lugar del territorio nacional es prácticamente como entender que Colombia es un estado fallido. Eso no es democráticamente razonable. Al contrario, lo que he planteado es que se tienen que hacer elecciones en todo el país y que hay lugares muy importantes del territorio nacional que tenemos que ir haciendo las acciones de asegurar esos puntos para que existan los puestos, existan las mesas y la gente pueda votar. Y eso, la fuerza pública en Colombia es importante y la verdad a nosotros nos ayuda muchísimo y tienen un valor patriótico muy grande. Pero lo que tenemos es que organizar y de una vez, con el debido tiempo, ir asegurando esos lugares e ir haciendo las acciones, conocen ellos más, operativas para que se pueda votar en esos sitios que se dice donde hay complejidades de seguridad. El registrador, ¿y el presidente le dijo que iba a haber elecciones en mayo o no? Esa es la pregunta. ¿Elecciones de qué tipo? De presidenciales. No, es que no es el presidente el que decide si hay elecciones en Colombia, ni tampoco el registrador. Elecciones en Colombia hay y tienen que haber porque Colombia es un estado de derecho, es un estado democrático. Eso no lo decide ni el presidente, ni el registrador, ni nadie. Es la Constitución la que dice que hay elecciones y tenga la absoluta seguridad que van a haber elecciones
Y no solamente va a haber elecciones, sino que se va a elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente de este país. Así funciona un Estado qué bueno constitucional oírlo, y de derecho, registrador. y ese es el deber nuestro, y lo vamos, y estamos trabajando, y así va a ser. Luego, nadie más puede, cualquiera que sea persona, tomar decisiones sobre eso. Yo también creo como usted, señor registrador. Hay otros temas de su despacho que me parecen interesantes, que nuestros televidentes, audiencia, no, lo escuche. El tema del registro civil. El otro día, pues lo he visto andando por todo el país, porque como que en el país hay una cantidad de gente sin registro civil, como que pues no está identificada como colombiano. ¿Cuál es la situación y qué es lo que estaba haciendo? Bueno, pues es que resulta que Colombia es un país donde hay un subregistro muy alto de identificación. Es decir, hay muchas personas que no tienen ni registro civil y mucho menos documento de identidad o cédula de ciudadano. Algún día oí que 1 millón de personas puede ser esa Cerca de la 1 millón cantidad. de personas están en esa condición. Bueno, le voy a dar simplemente datos del Banco Mundial. Se dice que en el planeta cerca de 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas no tienen identificación o su identificación es precaria, es decir, que no tienen un registro claro. No es una cifra menor, poco menos del 10% de toda la población mundial. Bueno, estamos mejor en Colombia. Pues. De acuerdo. En Latinoamérica esa cifra está por alrededor del 5% y en Colombia calculamos que está en 1 millón, que es mucho menos del 5%, pero no es menos de 1 millón. ¿Por qué? Porque Colombia, si usted ve las características del país, piensa en la geografía, en el desplazamiento, en los temas violentos, obviamente. Y estas personas, por ejemplo, para recibir subsidios, es decir, podemos estar hablando de 1 millón de personas que ni siquiera reciben atención del Estado por no estar identificadas. De acuerdo, esas personas no aparecen en el censo electoral, o sea, no ejercen derechos políticos, no aparecen en el censo poblacional, en el DANE no aparecen, y obviamente ni siquiera aparecen como ciudadanos o ciudadanas de este país. Esas personas no tienen derecho alguno, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a nada, y son personas que en ocasiones son jóvenes, adolescentes, en otros momentos niños, y en muchos casos personas mayores que usted y que yo, porque las hemos encontrado que en su vida han tenido un documento. ¿Dónde las han ido a buscar? En muchos lados. Hemos encontrado en La Guajira una cantidad importante, en Bichada, en la Sierra Nevada. Estuvimos desde Amazonas, río arriba por el río Amazonas, donde hay unas tribus que se llaman los tribus Ticuna. Ninguno estaba identificado. Y estaban, cuando usted llega y les dice, venga, les doy el registro civil que es de colombiano, ellos dicen, claro, o les da miedo. No, cero. Mire, eso fue la primero, y me gusta esa pregunta, fue lo primero que pensé. Yo me imaginé que en algunos de esos lugares, esas personas podían decir, pero pues nunca hemos tenido, no lo necesitamos. Pues extrañamente, mire usted cómo son las cosas, todas esas personas tenían claridad de la importancia de tener un registro y una identificación para algo. Para pertenecer, aunque fuera. Saben que con eso pueden tener acceso a la salud, saben que con eso pueden tener los servicios del Estado, que con eso pueden tener lo que llaman subsidios o transferencias condicionales. Saben que la identificación les da derechos y que pueden recibir algunos temas del Estado. Y esas personas están en todos los lugares. Es que hemos estado... en Valledupar, hacia adentro, hacia la sierra, estuvimos en todo lo que se conoce como la media Colombia, todos los departamentos los hemos recorrido, y mire, he encontrado casos como estos simplemente para que mire lo que pasa en las regiones de Colombia. Encontramos 2 chicas de 19 años en La Guajira. Gemelas, que no tenían nunca un documento, nunca han podido estudiar. Pero la tragedia no es solo eso. Hay un video muy significativo de eso. La tragedia es que esas chicas, cada una tuvo, la una un hijo y la otra una hija. Pero como no tenían documento, pues el hijo y la hija la registraron, la una a nombre de la mamá. O sea, la mamá de la niña, como si la la chica, abuela fuera, fuera su mamá porque la mamá no tenían del niño. documento. Y el otro lo registró una amiga. Y esa amiga resultó siendo eso. El padre tampoco pudo registrarse como el papá del niño porque no existía documento de venta de matrimonio ni acta de... Un cruce familiar impresionante. Casi no resolvemos ese asunto. Y un caso, por ejemplo, muy significativo, que es fácil de entender. Voy a un pueblo, encontramos un joven a quien se le estaba entregando su
tarjeta de identidad, 17 años. Le digo al padre, ¿qué hubo? ¿Y este joven por qué? No, es que yo vivo muy lejos. Eso fue en Puerto Inírida, hacia adentro. Y me dice, no, es que pues, aquí es muy lejos e ir a sacar la cédula vale mucho. Nosotros la cédula Claro, se nos cobran viajar, pues. claro, porque un transporte vale Desde- 300, 400 Sí, mil pesos en sí. una lancha. Luego no es la cédula que vale Almorzar, 60.000, dormir donde van, que vale eso es. 60.000 pesos o un poco más, porque A inclusive esas eso es por poblaciones les cuesta no, un no millón de cu- pesos o más les cuesta la un cédula millón. que lo que a De uno no acuerdo, le entonces cuesta nosotros nada. vamos hasta esos lugares. Ujú. Pues ese joven, entonces le pregunto, pero entonces lo primero que se me vino a la cabeza es si el joven estudiaba. Y le digo, ¿y el joven entonces no ha estudiado? No, no, sí ha estudiado. De hecho está en cuarto bachillerato, piense. Y pregunto entonces, ¿y entonces cómo ha hecho para estudiar? Me dijo, no, está en cuarto. Búsquenme a la maestra. Apareció la maestra. Bueno, ¿y ese joven cómo hace para estudiar? Está en cuarto, sí, está en cuarto bachillerato, pero nunca ha tenido matrícula. Nunca ha tenido Ah, calificaciones. entonces nunca le Yo van las a dar tengo el en cuaderno. grado. Entonces yo piense, si ese joven va a tener un grado, si No va va a a poder ver. ir a una tecnología, si puede estudiar en el SENA, si puede sacar una carrera. Entonces Ujú, mire que la identificación no es simplemente una cosa menor ujú, y elemental. Yo hoy todavía pienso, ¿cómo va a ser para legalizar ese joven su bachillerato? ujú. Y en este país, legalista y de abogados, me temo que le va a No, y pasar con esta las vida y la que sigue. dificultades que tiene, pues aún más difícil para él. Y el otro tema, así como algunos hay que ir a buscarlos y qué bueno que se haga esa labor porque pues merecen esa guiño del Estado. Hay otros que, usted decía un día que la nacionalidad colombiana se estaba cotizando entre los venezolanos, ¿no? Muchos pidieron o ya eso se acabó, esa. No, ha mermado mucho, Ujú, pero sí está ocurriendo una circunstancia por la que estamos trabajando mucho, Fiscalía, Migración, Embajadas y la Registraduría, y es la suplantación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La gran mayoría de países de Centroamérica, en especial los de Centroamérica, bueno, salvo México, los nacionales de esos países, hoy por ejemplo está muy concentrado en República Dominicana, no tienen visa para ir a la Unión Europea. mm, Nosotros, o más bien se les exige la visa para ir a se la Unión les, Europea. ajá. En Colombia no tenemos ya esa Ah, obligación. Pues están viniendo a Colombia a suplantar los documentos de otros colombianos para obtener un documento colombiano, luego una cédula colombiana, luego un pasaporte colombiano e irse a Europa como se colombianos. cotizó la nacionalidad Entonces, eso es lo que está colombiana. ocurriendo. Yo le he dicho y lo digo permanentemente. En Colombia, en ciertas ocasiones, ciudadanos de este país se prestan para testificar a favor de esas personas y están cometiendo un delito y ya han ido varios a la cárcel porque testifican en favor de ellos para obtener esos Y eso registros da fraudulentos cárcel, y claro, claro. 7 años de cárcel. Y van a terminar en la cárcel porque se prestan para eso. Entonces, claro, se cotiza porque quieren obtener el pasaporte colombiano y poder irse a Europa, porque si lo hacen como ciudadanos, por ejemplo, de República Dominicana o de Honduras, tienen que Tienen obtener visa, la visa y se les les hace toca. difícil. Y de Entonces, pronto. eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho porque por eso es que nos ocurre que se deteriora el Ujú. documento de pasaporte del colombiano y termina uno pasando a veces malos ratos en México y en otros lugares porque les inquieta que ese documento sea de una persona que lo está suplantando. Por eso hay que cuidar muy bien ese documento y los colombianos también entender muy bien que el pasaporte, la Claro. cédula, tiene que ser un documento muy fiable porque terminamos en serias Ujú. dificultades, por ejemplo, con otros países. Y en esa racha de venezolanos que hubo, ¿a cuántos más o menos se les dio la nacionalidad colombiana? ¿O eran colombianos que estaban en Ok. Venezuela y vinieron? ¿Cómo funcionó eso? Bueno, aquí hay dos cosas importantes como para diferenciar. Los venezolanos por nacimiento que no tienen ninguna otra relación con Colombia no pueden tener la nacionalidad colombiana. Podrán tener la residencia, que es Ujú. diferente, pero no la nacionalidad. Ok. Ahora bien, los venezolanos que tienen padre o madre colombiana, Ujú. ¿cierto? O padre o madre, o uno de ambos. O venezolanos o niños, por ejemplo, que nacen en el territorio nacional, hijos de venezolanos que se domicilian o que uno de los dos es nacional colombiano, eso sí pueden tener nacionalidad. Entonces hay que diferenciar de un lado la residencia y de otro Y lado la también nacionalidad. había algunos que hacían una trampita ahí, porque entonces unas señoras aparecían con De una acuerdo. cantidad de hijos. El mismo caso. Entonces, nosotros estamos utilizando mucho la inteligencia artificial y la analítica de datos en una oficina que creamos de analítica muy buena y empezamos a cruzar registros civiles y encontramos eso, una señora colombiana
que registra 25 hijos, venezolanos. todos los registra después de que cumplen 25 años, es decir, no se olvidó registrarlos cuando nacieron, y a todos los registra diciendo que les nacieron en Venezuela. Pero como es colombiana, entonces hay que entregarle documentos colombianos. Cuando usted va y mira, unos jóvenes de 20 años, hasta otro hijo que tiene 45, 20 hijos nacidos en diferentes lugares del territorio, y hoy utilizan las trampas, por ejemplo, de personas que testifican a su favor, porque además, digamos, con testigos se puede obtener el registro civil. Entonces buscan colombianos que testifiquen, y ahí es donde se presentan esas serias dificultades que sin duda son fraudes, que hemos hecho nosotros, buscar eso, enviarlo a la fiscalía, cancelarle la nacionalidad, y obviamente muchos de esos, por ejemplo, ni siquiera saben hoy que no tienen la nacionalidad. Cuando vayan a salir del país, a los que lo hicieron claro, así, a muchos ya de la esos cuando perdieron. encontramos el fraude, vamos a la fiscalía, cruzamos con migración y de una vez cancelamos Cuando su cédula. pasen por migración, ahí Claro. les dicen, señor. Y otros que van a migración, y cuando les preguntan, no, yo soy de Envigado, entonces los de migración que son astutos les dicen, ah, claro, es ese municipio que queda ahí al lado de Riohacha. Sí, ahí al lado de Riohacha, el señor es colombiano, y entonces ahí mismo reportan, se les cancela la cédula y se van a la cárcel. Entonces, son personas que... Y ha ocurrido, muchas veces. Ustedes tienen un sector jurídico importante. Claro que sí, y hemos cancelado un número importante de cédulas de ciudadanía por suplantación. Por ejemplo, Migración nos reporta permanentemente casos, y tenemos varios cientos de cédulas canceladas por suplantación y que están hoy en la fiscalía, y también varias personas, grupo importante de ellas, en la cárcel por cuenta de eso. Bueno, doctor Penagos, pero bueno, ya para terminar, el tema que usted nos quería contar, el de las elecciones juveniles, sí. ¿De qué se trata? Le agradezco, Luz María. El próximo 19 de octubre, ya en unos pocos meses, tendremos elecciones de los consejos municipales de juventud. Los consejos municipales de juventud nacieron hace unos pocos años. En Colombia solo ha habido una elección de consejos de juventud hace poco menos de 4 años, y vamos para la segunda. Esas elecciones de los consejos de juventud votan jóvenes entre 14 y 28 años, 14 inclusive menores de edad. Y esos consejos municipales de juventud que se eligen en cada municipio de Colombia tienen unas capacidades, unas competencias, pueden tomar decisiones frente a los planes de desarrollo. En Colombia hay 11 millones 800.000 jóvenes, en Antioquia 1,5 millones. ¿Qué estamos haciendo? Invitando a todos los jóvenes para que se animen a participar de 2 maneras. Que se animen a inscribirse como candidatos, que eso será entre mediados de junio y mediados de julio, y que obviamente el 19 de octubre participen de esas elecciones, porque es una forma de hacerlos más ciudadanos y que se animen más con la democracia. ¿Por qué estamos muy interesados en esto? Primero, porque es una obligación legal. Pero segundo, por lo siguiente, Luz María, mire, en Colombia es uno de los países que está por debajo de la media de votación de Latinoamérica. Es decir, en Colombia se vota menos que en México, por ejemplo. Estamos como en 48. Depende, entonces, pero ya le digo los datos. Se vota menos de la media de Latinoamérica. Hablo de países donde el voto no es obligatorio. Por ejemplo, en Colombia se vota mucho menos que en México y que en la mayoría de países. Y eso quiere decir que la ciudadanía no está participando. Le voy a dar datos. 48, tiene toda la razón. 48% de colombianos eligieron... De colombianos no, ni siquiera de colombianos, del censo electoral. De los que pueden votar. Eligieron el Congreso de la República. O sea, el 52%, no, por menos de la mitad de los colombianos está el Congreso que hoy existe. El 45% de aunque nada garantiza que si hay más voten mejor. Sí, nada garantiza, pero bueno, el 45% de la ciudadanía colombiana tampoco votó para presidente en su primera vuelta. Es decir, votó escasamente el 55%. Luego, ¿qué es lo que más legitima una democracia, Luz María? La participación. Entre más votos obtenga un gobernante, más legítimo es. Y hay que hacer todo para que en Colombia el año entrante participe más gente, vote mucha más gente. De hecho, la gente que no vota para mí es gente de opinión, es gente que no está en ese mundo de la política y de pronto no le interesa, pero no todos son apolíticos. No quiere decir que el 52% de los colombianos sean políticos, que no les guste la política, que no tengan tiempo ese día, pero otra cosa es ser apolítico. Ser apolítico es una decisión ideológica y eso habrá un 5 o un 10%, el resto por múltiples... ¿Y los jóvenes que quieran inscribirse se meten en la página web de la registraduría o en dónde? En la página web de la registraduría, sin ningún problema, ahí pueden hacer la inscripción y vamos a autorizar votación para que puedan votar en cualquier lugar
militar del territorio nacional. Entonces, queremos impulsar... Y los jóvenes de 14 años van con su tarjeta de identidad y votan y no se tienen que inscribir antes ni nada. Sin ningún problema, los jóvenes de 14 años hasta 18 votan sin ningún documento, ni tienen que inscribirse, solo es ese día salir a votar. Hoy, que en todos los pueblos elijamos un Consejo Municipal de Juventud, es una forma de mejorar la democracia y participar, y que el 19 todos participen. Luego vamos a hacer toda una tarea, pues todo el país, para animar a los jóvenes a que lo hagan. Insisto, es una forma también de darle valor a ellos, que se animen con la política, porque a veces pues todas estas circunstancias hacen que la gente se aparte de la política, pero los jóvenes en últimas son los llamados a gobernar este país, y hay que invitarlos a que conozcan de democracia, que participen de las elecciones y que también se postulen. Bueno, doctor Penagos, el registrador nacional, el que se encarga de las elecciones, va a estar muy protagónico y muy importante su papel en estos meses que vienen para el país. Muchas gracias por venir a visitarnos, por estar en la ciudad y por todo su trabajo. Al contrario, a ustedes por la invitación y a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes, que pasen un excelente día.